Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, nos acompaña hoy sí David de Vera, alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que además presumía y con orgullo este fin de semana de cómo está quedando ese impresionante mural que está realizando Sabotaje al Montaje y que forma parte de ese ciclo de actividades, de iniciativas para conmemorar el paso de Don Miguel de Unamuno por la Isla Majorera. David, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Decíamos que presumía y con orgullo, porque la verdad que está quedando precioso. Sí, ya también fue uno de los referentes de las actuaciones compartidas con el Cabildo Fuerteventura, que está haciendo un gran plan de actuaciones dentro de la conmemoración del paso de Unamuno por Fuerteventura, y en Puerto Rosario ya lo llevamos a Fitur con los diferentes actos, se exponían en Fitur, y es verdad que debemos ir de la mano, y al igual que muchas otras cosas con el Cabildo de Fuerteventura, para de alguna manera implementar los recursos tanto culturales, turísticos y de dinamización dentro del municipio, y es ahí donde felicitar al Cabildo Fuerteventura por ese gran mural y el esfuerzo que se está haciendo. Bueno, son una serie de iniciativas que se están llevando a cabo. No quiero obviar que estamos hoy en una semana en la que hay un intenso debate en Fuerteventura. Usted además ha resuelto de una forma muy argumentada, incluso en redes sociales, algunas de las incertidumbres que está planteando el sector, que yo no creo que se estén negando a la conectividad, a la reapertura de esa línea con Tarfaya, pero sí creo que quizá ha habido... que el tema les ha saltado encima sin que haya habido pues un cónclave, una reunión, una mejor información. ¿Qué plantean desde su conocimiento al frente de la Dirección de Ganadería del Gobierno de Canarias y del sector primario con respecto a las dudas que están teniendo estos representantes por el miedo a que entren determinados peligros, etcétera, ahora, a través de nuestro muelle? Sí, además a día de hoy existen diferentes voces en el cual, empezando por algunas organizaciones agrarias que ahora sí ven el riesgo, pero no lo han visto todos estos años que existe ese comercio con el norte de África desde el muelle de Gran Canaria, el muelle de la Luz. Esas organizaciones agrarias que ahora ven que existe una amenaza porque es una isla como Fuerteventura quien inicia esta posible alternativa en la conexión, esa línea marítima, la conexión con el norte de África, unir Europa con África, y eso es lo que no entendemos. Pero no entrar en controversias o en opiniones que pueden ser opuestas, pero que al final hay que buscar realmente que la mejor efectividad y reducir cualquier tipo de riesgo que pueda existir. Por lo tanto, hemos convocado de forma conjunta, y cuando antes lo decía en Unamuno, en esto también me ratifico, vamos de la mano Lola García, Cabildo de Fuerteventura, con Ayuntamiento de Puerto Rosario, recordemos, único puerto de interés del Estado en la isla de Fuerteventura, y que ya existe una infraestructura del PIF sin usar y que es necesario adaptar. Vamos de la mano con una reunión que hemos convocado, una convocatoria a los representantes del sector primario para mañana a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Cabildo. Ya ayer por la tarde se les hizo llegar una primera convocatoria. Hoy también está el Cabildo de forma directa también convocándolos para donde van a participar. No solo va a estar algunos representantes del sector primario, sobre todo de entidades asociativas que engloban a muchos profesionales. También queremos que participe la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios, también representantes, porque son parte del tejido económico y socioeconómico de esta isla Fuerteventura, y los técnicos que redactaron los informes del Gobierno de Canarias, porque es ahí donde tenemos que trabajar de forma conjunta en la posibilidad de apertura de la línea Tarfaya y reducir cualquier posible riesgo zoosanitario o fitosanitario que pudiera ponerse en entredicho. Y qué mejor que los propios profesionales de la Dirección General de Ganadería y de Agricultura, que son completamente independientes a ninguna opción política, sino que realmente son profesionales y son los que velan por el cumplimiento sanitario de ese, pues tanto de pasajeros como de
de mercancías, y es que mejor que ellos nos den la explicación y poner sobre la mesa esas medidas correctivas y preventivas para garantizar una línea segura con el norte de África. Una línea que es demandada no solo por la población, sino también por la cartera de servicios, tanto de servicios tecnológicos, de servicios de la construcción, de servicios de obra y de maquinaria vinculado con el norte de África. Y lo hemos visto cada vez que celebramos Africagua en Fuerteventura, qué necesidades demandan en el norte de África, y ese punto de unión que, recordemos, Fuerteventura está iniciando su línea con Tarfaya, pero que Gran Canaria, el Muelle de la Luz, existen diferentes líneas con diferentes puertos del norte de África que se han consolidado durante todos estos años, y con un punto de inspección fronteriza, con un mayor volumen de mercancías de transporte, con una intercomunicación pues prácticamente semanal, y esas organizaciones agrarias no han dicho nada. Y ahora que Fuerteventura propone como alternativa, porque realmente tenemos que, claro, es decir, estamos en una sociedad globalizada sí. que va avanzando con una gran diversidad en población de diferentes una diversidad dentro de nuestra población, y que es necesario pues dar esas alternativas, y Fuerteventura no se puede quedar atrás. Podemos analizar de aquí a 25 años que Fuerteventura se quede atrás en esta línea. Gran Canaria lo va a desarrollar como lo está desarrollando, pero es que Tenerife tiene tráfico marítimo de áridos con el norte de África, David, a través de Granadilla. Dos preguntas con respecto a esto, porque además es un tema que lo veremos hoy a las 11 de la mañana, y además si quiere participar en este debate sería interesantísimo porque conoce muy bien el sector. Hay dos temas que están saliendo. Uno, el sector está diferenciando entre mercancías y tráfico rodado, porque entraña, según aseguran, un mayor riesgo el tráfico rodado de cara a todos esos supuestos peligros de los que se está hablando en las enfermedades, lengua azul, etcétera, etcétera, que es a lo que le tienen muchísimo miedo que puedan contagiarse. Nos comentaban también que, claro, en caso de que haya un contagio, que no sé si ha habido, y esta es la pregunta, si hemos padecido esto en Canarias, el protocolo estima un perímetro de acción de 3 kilómetros. Yo voy a ser muy, muy concreto con esto. Para eso traemos los profesionales, para eso traemos a los uno es Pedro Peláez, que es jefe de servicio de sanidad animal y laboratorio de la Dirección General de Ganadería, el otro es Antonio González, también jefe de servicios de sanidad vegetal del Gobierno de Canarias, y son ellos los que realmente saben y controlan sobre los planes de emergencia frente a este tipo de actuaciones. Canarias tiene un estatus sanitario diferenciado de península, y a día de hoy a diario llegan barcos a Canarias con un estatus sanitario diferenciado. Es verdad que la península de España es un país comunitario, pero que tiene otro tipo de enfermedades en el caso de los animales, que Canarias está exenta por ser isla, por ser un territorio geográfico separado y también aislado. Pero que si nos vamos a Francia, con la importación de terneros, que prácticamente el 80% de la carne de vacuno que se consume en Canarias viene de Uruguay, de Brasil, con carnes congeladas y frescas, y viene también de terneros de engorde vivos que vienen del norte de Europa y de Francia. Donde está la lengua azul, donde está la fiebre Q, donde hay diferentes tipos de enfermedades. Y Canarias está exenta de ese tipo de enfermedades, pero llegan a diario. ¿Con qué? Con un control sanitario. Es ahí donde tenemos que ir. Debemos dentro de la globalización que hablábamos antes, debemos de garantizar esos controles sanitarios en aduanas y puntos de inspección fronteriza. Pero es más, le voy a poner un ejemplo claro. Cualquier persona del norte de África, de pasajero, que venga con su vehículo, solamente pasa un punto de inspección fronteriza que es en Algeciras. Después se puede desplazar a cualquier lugar de España sin ningún tipo de problema. Fuerteventura a día de hoy pueden venir, vienen pasajeros, la única entrada es el aeropuerto, pero pueden traer animales domésticos a través garantizando una certificación sanitaria. Pero a día de hoy nada se los prohíbe. Sí existe normativa y regulación exclusiva, que es la orden ministerial del 87 para el tema de vegetales y plantas y forrajes que vienen de África. Está prohibido completamente en Canarias, como también la regulación de la importación de animales de terceros países, también regulado. Canarias tiene una legislación muy potente que la salvaguarda ante este tipo de intentos de importación. Lo que sí debemos exigir es estar en las mismas condiciones de inversión y de control sanitario que Gran Canaria o que Tenerife o que Lanzarote, porque Lanzarote también tiene un PIF activo. Y es ahí donde tenemos que ir. Fuerteventura no se puede quedar a un lado y poniendo como factor limitante el sector primario, no.
al sector primario tiene que ser relevante, y los apoyos que se han recibido, y quiero poner en valor las ayudas realizadas por el Cabildo de Fuerteventura, que ha sido casi exclusivo, que otros cabildos no lo han hecho, para apoyar el sector en los momentos difíciles. Ahora el Cabildo lo que está viendo es, y el Ayuntamiento, una línea que es atractiva para el desarrollo socioeconómico de la isla Fuerteventura, pero eso sí, y lo hemos dicho siempre, garantizando esa seguridad y trazabilidad sanitaria, siempre garantizando. Por lo tanto, yo entiendo que otras organizaciones agrarias se tiendan a otros intereses diferentes que no sean el sector, que se tiendan a monopolios que se quieran hacer por determinados tipos de islas o de empresas, pero el sector no lo puede justificar todo. ¿Había interés en que alguna isla capitalina tuviera esta conexión con Tarfaya y no Fuerteventura? Estamos hablando que creo que fue hace 2 años, cuando se intentó a través de la Casa África desplazar el Africagua, que se hace bianual en Fuerteventura, celebrarlo en Gran Canaria. Ya hubo una representación de Sedidifni, de Marruecos, hablando de Tarfaya y hablando del muelle de la Luz en Gran Canaria. Por lo tanto, no estamos hablando de algo, estamos hablando de que ya existían otras alternativas a Fuerteventura, que fue también, y estamos hablando de no más de hace 2 años. Entonces, claro, ¿y qué hubiera pasado? Si esta línea ahora que estamos intentando consolidar y que se abra con todas las garantías en Fuerteventura, se hubiera desarrollado en Gran Canaria, como se están desarrollando otras conexiones a día de hoy con el norte de África, yo estoy seguro que esto... No se hubiera organizado este revuelo. Este revuelo no se hubiera organizado, y menos la oposición que se ha tenido de algunas organizaciones agrarias que se rigen por otros intereses y no son concretamente defender al sector primario. Ayer preguntábamos a Mario Cabrera, que además estaba también visiblemente, yo creo que molesto con todo este gran debate, que es sano y es recomendable también que el sector dé su punto de vista y proponga ideas, pero le preguntábamos, bueno, ¿qué hay de cierto en la línea? Porque de momento es verdad que cada vez que llega Africagua, David, hablamos sobre la línea, vienen representantes de Marruecos, nos han hablado de cómo primero querían capitalizar la línea, tenía que ser marroquí, después quedó desierto, después se han abierto a la posible internacionalización. Nuestras navieras, no sé hasta qué punto han mostrado interés en esa línea, porque muchas veces la han tildado de poco rentable. ¿Qué hay de cierto y por qué de repente emerge con esta fuerza un debate que todavía no tiene una naviera asignada? Bueno, en principio este debate surge porque ya realmente existe una mayor viabilidad a esa línea. No solo hay acercamientos con diferentes líneas como Hamilton y Newport, sino también la propia, yo soy, al igual que la presidenta del Cabildo, Lola García, y yo somos representantes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, al cual hemos preguntado en varias ocasiones, no solo por la ampliación del muelle comercial, sino también por esta línea de Tarfaya y la inversión en infraestructura y en personal propio de los puntos de inspección fronteriza. Es que la Autoridad Portuaria, la cual también tendrá representación en esa reunión de mañana a las 6 de la tarde, la Autoridad Portuaria ya ha enviado cartas y notificaciones del personal que es necesario a los diferentes cuerpos y seguridad del Estado, como es Guardia Civil y Policía Nacional, para determinar qué efectivos se disponen para iniciar ya una consolidación del PIF, ya que tenemos valorado cuál es la inversión directa que hay que hacer en el PIF de Fuerteventura. Estamos hablando de alrededor de 250.000 euros que ya se van a incorporar a pedir, porque es una inversión que tiene que hacer la Autoridad Portuaria junto con el Estado para dinamizar y poner en marcha tanto la maquinaria como las infraestructuras necesarias. Recordemos que a día de hoy existe un PIF con cámaras de mantenimiento y congelación, con diferentes rampas, diferentes salas, pero que hay que actualizar a muchas demandas y sobre todo legislación sanitaria. Por lo tanto, no es que estemos hablando de cero, estamos hablando de que se está intentando buscar el personal a través del Estado y el departamento competente. La Autoridad Portuaria también está mirando la inversión necesaria para realizarla en Fuerteventura, y ahí nosotros, Ayuntamiento y Cabildo y Gobierno de Canarias, como nos comprometimos, no nos ponemos de perfil. También tenemos, a través del artículo del Estatuto de Autonomía, tenemos la posibilidad de colaborar económicamente y demás para que sea una realidad. Lo que sí es cierto y que quiero dejar claro, y así lo hemos dicho en todas las intervenciones que hemos tenido, es que sin un PIF efectivo, esta línea no se puede poner en marcha.
sin un PIF eficiente, esta línea no puede estar activa. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Pero es que no estamos hablando de utopía, estamos hablando de que Gran Canaria y Tenerife principalmente áridos, pero Gran Canaria con mercancía, a día de hoy tienen ese PIF y tienen ese tránsito y comercialización con 5 puertos del norte de África. Pero es que tenemos que Fuerteventura tampoco se puede quedar atrás por un factor limitante que puede ser esto. Exijamos la incorporación de esos medios necesarios, exijamos un PIF efectivo y esos controles que podemos participar todos para que sea una realidad. ¿Y el Estado en todo esto qué postura ha adoptado? El Estado, nosotros estamos a través de la autoridad portuaria, a través del gobierno de Canarias, en esas relaciones para cuanto antes tengan esas inversiones, pero estamos hablando de 250.000 euros de inversión, asumible, que no es una inversión que corresponda, por ejemplo, la ampliación del muelle comercial de Puerto Rosario, si hablamos de 25 o 30 millones que están con la modificación del proyecto con los costes unitarios para sacarlo en licitación antes del verano en Puerto Rosario. Por lo tanto, ahí sí es una inversión mayor. En este caso concreto, debemos exigir esa garantía. Y por eso, ¿por qué esta reunión de mañana a las 6 de la tarde en el Salón de Pleno? Porque yo tendré mi opinión, y eso que respeto profundamente al sector primario de Fuerteventura. Podrá tener otra opinión los presidentes de cooperativas o de asociaciones de ganaderos, podrán tener otra opinión el presidente de la autoridad portuaria, pero qué mejor que una apuesta en común con dónde están esos posibles problemas, qué actuaciones debemos hacer para corregir o minimizar esos riesgos y que realmente sea efectivo para esa protección que todos queremos y todos necesitamos para esa puesta en funcionamiento. Bueno, 6 de la tarde mañana, Salón de Plenos del Cabildo Insular de Fuerteventura, técnicos del Gobierno de Canarias, técnicos que además han redactado un informe que después ese informe ha tenido varias interpretaciones, David. Quizá eso ha sido lo que también una parte del sector, y no me estoy refiriendo a esas organizaciones agrarias o a esas grandes empresas, estoy refiriéndome al sector primario más chiquitito, al que está en una finca y de repente recibe un informe con una interpretación que dice puede haber un riesgo y 4 días después recibe un informe que es el mismo, con otra interpretación. En verdad, el fondo y el contenido del informe es el mismo. Es el mismo, exactamente el mismo texto. Lo único que dice que se extrapola a las otras conexiones. Cuando sale el primer informe, que creo que lo solicita una organización agraria, sale exclusivamente de la línea Tarfaya-Puerto Rosario. Sí. Pero luego se amplía ese informe diciendo, no, es que el mismo riesgo que decimos en la línea Tarfaya-Puerto Rosario existe en las líneas que a día de hoy están activas con el muelle de Gran Canaria y Tenerife. Por lo tanto, ese informe lo que se ha hecho es ampliar a también una afección más directa. Es decir, oye, si tomamos la decisión hoy de que no tenemos ninguna comunicación con el norte de África, no solo será Fuerteventura. Entonces vamos también a tener esa no comunicación con el norte de África, el resto de los puertos de Canarias, porque es el mismo riesgo sanitario. Por lo tanto, seamos realistas y seamos sin demagogia. Decir, no, el riesgo es el mismo en Fuerteventura que en Gran Canaria. Lo que debemos de exigir es eso, las mismas elementos de protección y de seguridad y de previsión que tiene el PIF de Gran Canaria, los tenemos que tener en Fuerteventura. Y recordemos que hace muy poquito salía una inversión que cuadruplica la capacidad de comercialización de frutas y verduras del muelle de Gran Canaria con Península y con terceros países. Por lo tanto, si es posible, aquí también es posible. ¿Qué ventajas, más allá, superado este debate, si esta línea definitivamente se pone en marcha y tiene toda la pinta de que sí, qué ventajas prevén ustedes para la isla de Fuerteventura? Bueno, hablamos de que Fuerteventura no puede quedarse atrás en la diversificación económica. Fuerteventura, y más el muelle de interés estatal como es el de Puerto Rosario, no puede ser un muelle de segunda o delegada a que sea solo Gran Canaria y Tenerife quienes se unan al carro de la conectividad de Europa con África. Los informes socioeconómicos de África es que un continente emergente de crecimiento poblacional y crecimiento económico con riquezas en recursos y realmente en muy
mucha actividad que puede ser beneficiario para la dinamización económica de muchas empresas, que se pueden erradicar en Fuerteventura, que ese tránsito inicialmente será de personas, pero que lo que se tiene que tener una comunicación cercana con el norte de África para empresas de tecnología, de sector primario, empresas veterinarias, empresas de servicios, empresas de construcción, tengan esa capacidad logística de poder hacer inversiones más allá de Canarias, más allá de España y más allá de un continente que tiene una gran demanda de servicios. Y es ahí donde tenemos que intentar que Fuerteventura no quede atrás dentro de esa implementación de su diversificación económica. Pero recordamos, siempre con esa garantía. Es decir, vamos a poner otro ejemplo. A día de hoy, cualquier barco o crucero que venga de terceros países, donde los turistas bajan, suben, consumen, pues tienen también esas limitaciones sanitarias y vemos cómo llegan a otras islas. O es más, y voy a poner un caso que igual es algo un poco más específico. La actividad colombófila. La actividad colombófila en Canarias tiene una gran historia y tradición. De hecho, hay una ley que la protege, que es la ley de colombofilia en Canarias. Colombófila en Canarias. Y se permiten sueltas en países internacionales, como es Marruecos, como es Tantán, donde se sueltan esas palomas. Donde Marruecos exige unas garantías sanitarias increíbles a la hora de que esos animales se desplacen a Marruecos, un tercer país, se les analiza excrementos, se analiza que estén libres de patógenos y luego se sueltan del continente y regresan a Canarias. Es una actividad deportiva que se engloba y que lo ampara una ley. ¿Vale? Pero esas palomas, cuando regresan a Canarias, no hay una certificación sanitaria y pisan continente africano, pueden estar en contacto o no con patógenos y son unos vectores de transmisión directos a la hora de posibles enfermedades. Pero es que antes me hablaba de determinados tipos de enfermedades. Para la transmisión de algunas enfermedades necesitas vectores de transmisión, como pueden ser mosquitos. Y a día de hoy, ese tipo de mosquitos que transfiere otro tipo de enfermedades, lo hemos tenido, como puede ser la viruela, no está presente en Canarias. Pero lo hemos tenido, ¿no? No. En algún momento. Era el dengue, que son enfermedades de humanos, no de animales y demás. Pero entonces hay unas trampas específicas que se ponen en esos PIF para determinar la presencia o no de determinados vectores de transmisión de enfermedades, que ahí te da la alternativa de extremar precauciones o de saber si existe un riesgo. Y esa trampa, digo mosquitos por decir otro tipo de tal, o las cuarentenas que se hacen en animales o demás, que se hacen cuando se traen los terneros de importación de Francia, por ejemplo, son medidas que garantizan ese estatus sanitario. Pues es ahí donde tenemos que trabajar y es ahí donde tenemos que ir exigiendo y consolidando ese tipo de medidas, pero no decir, es que como viene el lobo vamos a prohibir y nos quedamos atrás cuando eso se va a desarrollar en otras islas. Bueno, es el tema de la semana, es un tema que además conviene que el Cabildo organice una reunión. Yo creo que es muy positivo que se resuelvan todas esas dudas, que se propongan alternativas, que el sector pueda estar tranquilo, que se vean estas ventajas. No sé si esta convocatoria va a tener acceso también a los medios de comunicación. Sí, Ahí estaremos también para escucharles. Que lo que hemos hecho es, desde el Cabildo y el Ayuntamiento, hemos convocado a representantes de entidades asociativas que representen al sector primario, al comercio, para también el aforo que tiene el Salón de Plenos, el que es, y por lo tanto ya esas invitaciones han sido cursadas el día de ayer y hoy por la mañana está el Cabildo finalizando algunas de esas invitaciones, pero sí decir que claro que sí, están abiertos los medios durante la fase de inicial y después pues toda la parte de conclusión, pero lo que pretendemos con esto es clarificar y ponerse además de forma directa, porque no vamos cuando vienen estos técnicos son los más que conocen de la parte sanitaria y los posibles riesgos y son los que ellos vendrán realmente a exponer su informe y a exponer esos criterios y es ahí decir, bueno, muy bien, ¿cómo reducimos o podemos evitar algunos de esos tipos de riesgos o qué actuaciones debemos de hacer para que esos riesgos sean los mínimos o al menos los que como se desarrollan en otros PIF de Canarias?
Bueno, de hecho, estábamos recordando ayer que hace 2 años se celebraba esa importantísima reunión en Pozo Negro con el sector primario. También fue una reunión en el turno de tarde, también fueron llamados a participar todo el sector primario, porque en aquel momento la guerra de Ucrania comenzaba, la subida de los insumos se mezclaba con los coletazos de una pandemia que aún no había terminado. De hecho, en ese vídeo, pues todo el mundo aún lleva mascarillas, bueno, había medidas de protección, etcétera, y ya el sector primario estaba muy tocado. Es decir, bueno, son los mismos interlocutores prácticamente los que hablaban, que los que van a hablar hoy, que seguramente los que son invitados para mañana. Estamos hablando de que el sector primario quizá ya viene con una estela de problemas, David, desde los últimos años, y se ha reducido, además, en la isla de Fuerteventura, se ha reducido también la cabaña caprina. Ha habido mucha cabra que ha habido que llevar a matadero porque no se podían alimentar. Quiero decir que a lo mejor el fantasma de Tarfaya, vamos a llamarlo así, no sería tan problemático si no viniera ya, a pesar de las ayudas, y es cierto que el Gobierno de Canarias impulsó más de 12 millones en casi fuera de descuento en el mes de diciembre, pero quizá está en una fase demasiado vulnerable. Sí, hablamos de la delicada situación que se encuentra el sector primario, hablamos de que realmente esos apoyos económicos que se han puesto, hablamos de 12 millones para toda Canarias, el gobierno de Canarias, pero hablamos más de 8 millones que presentó el Cabildo de Fuerteventura solo y exclusivamente para el sector primario de Fuerteventura, donde la intensidad de ayuda se vio, y gracias a eso muchas de las del tejido socioeconómico del sector primario se pudo mantener a día de hoy por ese apoyo e impulso económico. Cuando hablamos de que ahora algunas organizaciones agrarias ponen el grito en el cielo por esta línea, es que las organizaciones agrarias tienen que estar ahí defendiendo el sector, defendiendo de que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, de que se cobren los precios mínimos o los precios de los costes de producción, de que no se importe papa de Egipto y que tengamos capacidad de producir papa en Fuerteventura o en Canarias, de que realmente se establezcan un plan y políticas que defiendan el sector primario. Es ahí donde las organizaciones agrarias tienen que trabajar, no en politizar, porque realmente estamos hablando de politizar. Realmente hay 2 organizaciones agrarias importantes en Canarias, que es COAG, ASAGA. Casualmente sus presidentes tienen una vinculación económica con la papa, son productores y tienen cooperativas de papas y demás, y son presidentes de esas organizaciones agrarias, y vemos a día de hoy las limitaciones que tenemos, no solo el consumo de la papa local. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que trabajar, en proteger al sector primario, en proteger las producciones locales y en armar y exigir a las propias administraciones actuaciones concretas, defender el campo canario y las producciones locales, y no en entrar en derivas estas políticas que yo estoy casi seguro que es por presiones, porque molesta a Fuerteventura en este momento, pero que no molestan otras líneas que ya existen en otras islas. Bueno, es el sector primario el que ha puesto el foco en Tarfaya. Hay otros sectores, habrá tiempo para analizarlos, sectores culturales, sectores, estamos hablando también de una posible entrada de drogas, también se está empezando a hablar de todo ello, pero yo creo que lo mejor será también mañana acudir a esa reunión, escuchar a los expertos y que surja el debate también desde los propios protagonistas del sector primario que están a pie de campo y saben exactamente cuáles son las diferentes problemáticas a las que se enfrentan. No quiero dejar esta entrevista solamente monopolizada con el tema de Tarfaya, que me interesa mucho, y además estamos hablando con un profesional del sector primario también, como es David, sin hablar de otro de los asuntos, David, que bueno, pues recibíamos una muy buena noticia a través de Sumiranca la pasada semana, de esa previsible construcción. Estamos hablando de 1.100 viviendas en Puerto del Rosario, y sobre todo de una decisión que hay detrás, que a mi juicio es valiente, que es la de una posible modificación del plan general en su núcleo urbano. Planes parciales, estamos hablando. Sí. Hay un problema. De hecho, hoy vamos a hablar con una plataforma que está pidiendo un alquiler justo. Hay muchas familias que están durmiendo en la calle, en caravanas, en camiones, que no pueden hacer frente a esos 1.000 euros que están llegando a pedir, o 1.200 del alquiler. Ustedes, de la mano de este promotor, van a empezar a poner soluciones. Existen
existen varias iniciativas empresariales para el desarrollo y suelos que son viables para el desarrollo urbanístico de varias viviendas. Es verdad que por discreción y por lo tanto también por no sí, son datos personales. Son datos personales y datos de proyectos concretos. No hemos sido nosotros quien lo hemos sacado a la palestra, pero sí el promotor de estas inversiones, que realmente el señor, pues aparte de tener la disponibilidad del suelo, tiene que hacer una inversión importante en esa zona. Pero sí soy consciente, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que él comentaba, porque llevamos meses con varias reuniones con el promotor de estas viviendas, donde el Plan General de Puerto Rosario, vinculado a la edificabilidad que se permite, pues es bastante limitante. Y es ahí donde, ante llegar a pequeños cambios concretos, no sustanciales o no de importancia, no sustanciales dentro del plan general, tenemos que dar un salto mayor para hacer una modificación sustancial del Plan General de Puerto Rosario, donde no solo tratemos la edificabilidad y en el desarrollo urbanístico de determinadas promociones, sino que también de una vez por todas corregir muchas de las incidencias de Playa Blanca, de suelo urbano no consolidado, de Puerto Lajas Norte, de diferentes suelos, que a día de hoy ya los tenemos el informe de GESPLAN, que a día de hoy estamos ya intentando regularizar esos suelos urbanos no consolidados, pero que va a llevar a esa modificación importante. Y más que hacerlo de forma particular, caso por caso, hemos tomado esa decisión importante de hacer una modificación general, de ese plan general, que recoja todos esos problemas de Puerto Rosario y tener una mayor viabilidad en la parte urbana estamos hablando siempre, ¿no? Los pueblos de momento no se tocan. No, claro, el tema de los pueblos es que está condicionado siempre tanto a la ley del suelo como a los usos permitidos en los diferentes tipos de suelo rústico. Hemos tomado una moción que fue institucional de limitar esos suelos rústicos, la implantación de suelos energéticos con la aplicación del 6B a suelos que son estructurales para el crecimiento de Puerto Rosario. Y ahí tomamos una decisión importante, que es todos los suelos rústicos territoriales y de desarrollo territorial que están por debajo de la circunvalación, debemos de preservarlo para el crecimiento futuro de Puerto Rosario y no para implantar determinados tipos de parques fotovoltaicos que ya cambian los usos de esos suelos a usos industriales y que van a condicionar el crecimiento de Puerto Rosario a generaciones futuras. Bueno, pues así está un asunto que de verdad está causando muchos dolores de cabeza a los vecinos. Yo creo que sería a día de hoy uno de los grandes problemas. Fíjense, por encima del agua. Yo diría que ahora mismo llevamos una temporada que, si bien hay pequeñas incidencias, pero no estamos con una gran avería desde hace ya muchos meses. Hay que reconocer, y ahí sí, también quiero trasladar el esfuerzo que está realizando el propio Cabildo y el Consorcio de Fuerteventura con esos más de 18 millones de euros de obras de emergencia, que no solo se han desarrollado muchos que estaban planteados, como es que se culminaron la línea de impulsión, que esa era importantísima. Estamos viendo cómo cada vez son menores esas incidencias o debidos a esos cortes por la impulsión, pero esas obras de emergencia hídrica son importantísimas para revertir la situación en la cual se encuentra Fuerteventura. Y lo que hoy vemos que poco a poco se están corrigiendo esos errores, podemos ver en un plazo no más de 5 años cómo tendríamos una situación totalmente diferente en Fuerteventura. Bueno, pues esta va a ser la legislatura del agua y esperemos que también sea la que regule el alquiler vacacional, que parece que ese decreto va a proponerles hasta 9 herramientas jurídicas para poder regular determinadas bolsas de suelo. Puerto Rosario es uno de los pocos municipios que no se vería tan afectado por ese decreto de vivienda, porque Puerto Rosario ha puesto a disposición suelo de vivienda, de los pocos municipios de Canarias. Puerto Rosario, Visocán y Gobierno de Canarias tienen propiedad de suelo para poder desarrollar ese suelo. Le hemos comunicado la viabilidad urbanística y la viabilidad de técnica para poderlo desarrollar. De hecho, tuvimos una reunión la semana pasada con el propio consejero Pablo, el consejero de Infraestructura, que estuvimos hablando por teléfono, porque realmente estamos en una situación diferente a otros municipios por la disponibilidad de suelo y también por la viabilidad de esos suelos para la construcción de viviendas. Bueno, pues buenas noticias. David de Vera, nos vamos a ver, seguro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nuria. Gracias. Bueno, hacemos una pausa tras hablar con el alcalde de Puerto del Rosario y vamos a recibir a esos vecinos que han retomado una plataforma que, es cierto, ya existía en redes sociales desde hace algunos años, pero ahora le van a dar una entidad física, material, es decir, van a poner sus caras y sus nombres en esa nueva iniciativa que reclama un alquiler justo en Fuerteventura.